Grabando. Muy buenas tardes, les saluda Lucas Rafael Amarillarana y voy a estar hablando con ustedes hoy sobre el tema número 3, que sería la interpretación y la argumentación jurídica. La interpretación resulta que está inseparable de la argumentación correspondiente, ya que la primera realiza mediante la exposición de argumentos y de pruebas que la fundamentan o justifican, y en eso consiste la argumentación en sí. Es dar razones a favor o en contra de una conclusión. La acción de argumentar exige que demos razones. Por eso es cuando un argumento carece de razones, no estamos delante de un argumento, sino delante de una oposición. Que el proceso de argumentar lleva a cabo desde el lenguaje, que mediante un intercambio comunicativo que hacemos los seres racionales, podemos argumentar, podemos presentar argumentos que sean verdaderos y otros que sean falsos. Las diferencias entre el argumento y la interpretación son que para una adecuada interpretación es necesaria la tarea de razonar y justificar el resultado de la interpretación. Así, de la interpretación se pasa a la tarea de la argumentación, que por ende a la justificación. De esa forma pasamos a la interpretación, que se apoya de determinada técnica argumentativa que sirve para justificar lo que estamos interpretando. Vamos a ponerle por esa base. Por otra parte, la argumentación nos permite distinguir los diferentes razones o afirmaciones en función de las cuales son mejores que otras para la resolución o decisión de un caso concreto. Así que la interpretación significa que expresamos con argumentos las razones que tuvo en cuenta el intérprete para explicar o atribuir al contenido normativo que lo arribó o que lo derivó. En el ámbito del derecho podemos decir que la interpretación jurídica está hecho para desentrañar en el sentido de la norma, que es llegar hasta el profundo, verificar el por qué esa norma fue creada, para verificar su esencia, de la cual nos servirá para saber si es aplicable o no a un caso concreto. La interpretación jurídica es un instrumento que nos ayuda a establecer el significado o el alcance de las normas jurídicas y los demás conceptos que forman en cierta parte de un ordenamiento jurídico, y que son las normas, por ejemplo, los principios generales del derecho, que por ende la interpretación o del derecho debe entenderse que es de aquella actividad dirigida a reconocer o reconstruir el significado que se ha de atribuir en la órbita del ordenamiento jurídico o en las representativas fuentes de valoraciones jurídicas que constituye un objeto de tales valoraciones. Y la argumentación es la capacidad de esgrimir los diferentes razonamientos que han sido expuestos con la firme intención de convencer al destinatario de que la validez y la eficacia de lo que nosotros estamos diciendo ha sido demostrada anteriormente, de la cual buscamos que sea aceptadas por los medios y los planteamientos necesarios para cumplir con tal cometido. Esa sería la argumentación. Y por otro lado está la argumentación jurídica, que es un conjunto de racionamientos de índole jurídicos, que sirve para demostrar, para poder justificar, que podamos convencer o podamos refutar o impugnar de alguna proposición que fue encaminada con la obtención de un resultado favorable a favor del litigante, para que la resolución de un caso controvertido por parte del que está juzgando ese caso. Ahora le dejaré con la compañera
Jazmín Armoa, que va a estar hablando sobre la necesidad de la justificación en el derecho. Mi nombre es Jazmín Armoa y voy a estar hablando sobre la necesidad de justificación en el derecho. Como bien se ha mencionado anteriormente, argumentar es dar razones de las decisiones para justificar o para validar sus criterios sin arbitrariedad. Y la justificación se da en función de la argumentación, o sea, hay una línea que mantiene juntos y separa entre la justificación y argumentación. De todo lo expuesto precedentemente, existe la necesidad de una justificación en el derecho y para ello se utiliza la argumentación, es decir, ofrece buenas razones a favor o en contra para aplicar el derecho. Cuando hablamos de necesidad de justificación aplicando en la vida real, nos referimos a que cuando el juez utiliza la justificación en una sentencia, quiere decir para expresar del por qué sentenció así de la forma en que sentenció. También voy a estar hablando sobre los componentes de la argumentación lingüística, que son tres: la actividad lingüística, la afirmación y las premisas. La actividad lingüística es el lenguaje utilizado para expresar la principal y fundamental característica de la argumentación y comunicar una tesis. La afirmación es de lo cual se está diciendo algo, de lo cual se está hablando, y también puede ser una premisa o varias premisas. De las premisas estará hablando el compañero Ezequiel Almada. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Víctor Ezequiel Almada Servín y le estaré hablando sobre las premisas y los distintos componentes de la argumentación. Yendo a lo que es la premisa, son diferentes razones en las cuales se apoya una conclusión. Toda premisa es ante todo un juicio y a su vez sus proposiciones, que nos ayuda a demostrar si es una teoría, una opinión o una hipótesis. Bueno, ahora le estaré hablando sobre la estructura de la argumentación. Dicha estructura se compone en premisas y conclusiones. Hablando de las premisas, se subdividen tanto en premisa mayor como en las premisas menores. La premisa mayor es una perspectiva lógica deductiva que va de un proceso general a lo particular. En síntesis podemos decir que las premisas mayores son las leyes, todo lo tipificado o las normativas en la cual se utilizan para poder desplegar un caso determinado. En cambio, las premisas menores es establecer a lo específico, es decir, que habla de un fenómeno o un caso determinado. Dando un ejemplo, podemos decir que las premisas menores son los hechos y acontecimientos que ocasiona. En caso de una lesión, si una persona lesiona a otra persona, ese sería como la premisa menor. Y la premisa mayor sería ese tema principal o esa normativa que sería, según el Código Penal, hay un artículo que habla de la lesión y ahí se aplica dicha ley a dicho caso. Dentro de esto entran las inferencias, que sería una conclusión que se realiza de forma futura a los hechos que acontecieron, tanto en las premisas mayores como en las premisas menores. Y luego están los tipos de conclusiones y las conclusiones en general. La conclusión sería el resultado o la finalidad que da el juez hacia las distintas premisas. La premisa mayor, que sería la ley general, y a la premisa menor, que sería el caso concreto. Entonces, se expresa de una sola proposición y en esto se divide entre únicas y múltiples. La única se adopta en un solo punto de vista y las otras afirmaciones se adhieren a ella. En caso de las conclusiones múltiples, se refiere a más de una proposición, es decir,
Existen distintas premisas, tanto mayores como menores. Y estos serían las distintas partes que llevan tanto la conclusión y las premisas, como un conjunto dentro de la estructura de la argumentación. Y eso es todo, espero que le haya sido de su agrado y muchas gracias.